Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una vez más estamos con nuestro programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. En esta oportunidad tenemos a una invitada especial, María Lucía Heredia. La conocen como Malú, es postdoctora de Gobernanza Pública por la Universidad Salamanca. Es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora también está estudiando un doctorado en legislación parlamentaria, en el derecho parlamentario. Es profesora de la Universidad San Ignacio de Loyola en el posgrado. En el doctorado de la Universidad San Ignacio de Loyola dicta clases. Y bueno, yo me reservo lo mejor para el último. Ella es egresada, su alma mater es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes, doctora Ana Lucía Heredia. Buenas tardes, doctor Robinson. Buenas tardes con todos los oyentes. Para mí es un placer poder compartir con usted este espacio, conversando un poco sobre una temática que va a ser bastante interesante y sobre todo de actualidad. Sí, es de actualidad porque se trata que de un tiempo a esta parte, nuestro Congreso de la República está muy activo en las modificaciones a la ley penal y a la ley procesal penal. Últimamente ya han sido aprobados varios proyectos, aunque todavía no han sido publicados y por lo tanto todavía no están en vigencia. Pero sin embargo eso no es óbice para poder comentarlos desde una perspectiva técnico-jurídico, desde una perspectiva de política criminal, vale decir, desde una perspectiva seria. Aquí, como ustedes saben, no hacemos ningún comentario de carácter político partidario, ni tratamos de tergiversar el tema técnico, jurídico, penal o procesal penal o de ejecución penal por razones, digamos, de interés no científico. Por el contrario, queremos que la gente, que nuestros televidentes, que son estudiantes de Derecho, son abogados, son profesores, y son personas que de repente no conocen el derecho y por eso es que aquí hablamos en sencillo. Y como somos sanmarquinos, para nosotros es fácil lo que conocemos decirlo con palabras sencillas. Doctora Heredia, ¿qué le parece la última modificación que ha sufrido el tema del delito de organización criminal o lo que llaman la criminalidad organizada? ¿Qué sabe al respecto, doctor? Bien, me gustaría previamente a ello también sentar unas pequeñas bases para que podamos a partir de eso también ir discutiendo las modificatorias y los proyectos interesantes que se vienen presentando en el Congreso y que son objeto de debate a partir de la comunidad tanto académica como de la parte de la sociedad. Y me gustaría reflejar lo siguiente. Sabemos que toda modificación legislativa o toda propuesta de modificación legislativa surge por una demanda social. Es decir, las personas de nuestra sociedad vienen advirtiendo alguna disconformidad, alguna preocupación. Siempre todo problema jurídico inicia siendo un problema social. Esto es lo importante y el quid del asunto para poder comprender por qué se pone especial énfasis en determinadas materias. Si nosotros observamos la encuesta que se realiza en los hogares, el ENAJO, cuando nos tocan la puerta de nuestras casas y nos hacen varias preguntas, ¿no?, a los jefes de hogar, se ha podido determinar que uno de los principales problemas para nuestro país, además de la corrupción, es el tema de la criminalidad organizada. Bajo esa perspectiva, ¿quién no siente miedo al salir de sus hogares y al verificar justamente una sensación
de temor. Esto llama la atención porque efectivamente sí existe una necesidad de hacer modificatorias para conseguir una adecuada persecución, para conseguir una adecuada, digamos, una búsqueda de esta tranquilidad en general, en macro. Lo que viene ocurriendo en nuestro país es, punto número uno, que se vienen dando muchos proyectos. Esos proyectos tienen parte de exposición de motivos, pero muchas de estas exposiciones de motivos no recogen claramente las problemáticas ni hacen un cruce de derecho comparado. Y ahí viene un punto especial. El derecho comparado nos sirve siempre y cuando sepamos ejecutarlo. Como por ejemplo, determinando algunos criterios que pueden hacer que nosotros tengamos en cuenta la posibilidad de aplicabilidad de alguna solución jurídica brindada en un país y que pueda ser extrapolable en nuestro. Doctora, hace muchísimos años, cuando usted de repente ni nacía, el doctor José Hurtado Pozo decía que teníamos una política criminal del golpe por golpe. A mayor delito, mayor pena. Eso se ha estado repitiendo año tras año. ¿Por qué? Porque no hay realmente una política criminal científica, una política criminal engarzada con la criminología, con la estadística criminal, una política criminal seria, sino ahora se ha convertido, por ejemplo, en unas modificaciones, como les llaman, de hiperpunitivismo, de expansión del derecho penal, y que piensan, o yo siempre lo digo sin ambajes, pretenden hacerle creer a la gente que con el aumento de las penas, con las modificaciones de las leyes, con el hiperpunitivismo, se van a por lo menos disminuir los delitos para los que se están dando los aumentos de las penas o las modificaciones. Un ejemplo clarísimo, y lo he comprobado con un alumno de posgrado de San Marcos, de la maestría, que es miembro de la Policía Nacional, le dije, hace muchos años que existe ya el feminicidio, y cada vez se modifica y aumentan las penas. Le pregunté, ¿ha disminuido, aunque sea un ápice, el feminicidio? Y me dijo, no, doctor, por el contrario, ha aumentado. ¿Qué nos puede decir al respecto, ya que usted nos está hablando de una política legislativa, de las causas reales, de las fuentes reales del cambio de la legislación, del derecho comparado? Es súper importante lo que acaba de mencionar, eso está estudiado y se le denomina dentro del ámbito académico, ¿no?, como una legislación motorizada, una legislación de constante modificatoria que, dicho sea de paso, lastima uno de los objetivos principales de nuestro sistema de justicia, que es la estabilidad normativa. Con una modificación constante, ¿qué tipo de estabilidad podemos sentir? Nosotros que trabajamos en el ámbito jurídico y más aún los miembros de la sociedad que esperan justamente unas condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Partiendo de esa premisa, efectivamente, también se ha estudiado que la sobrecriminalización, el aumento de las penas no logra ese efecto disuasivo que se necesita, pero como bien ha indicado, una cuestión es la política criminal a nivel de vamos a ver cómo vamos a atacar este fenómeno delictivo sancionándolo, pero también previniéndolo. Y dentro de la fase de la prevención intervienen diversas entidades. Por ejemplo, en el caso que usted señala, feminicidio, ok, tenemos una sanción severa ante estos hechos, pero ¿qué tan eficientes son las políticas a través de este ámbito para poder prevenir que esto escale? Por algo la ley no te habla justamente de prevención de feminicidio, justamente es para que esta violencia no escale hacia el eje final, que vendría a ser la ejecución y la materialización de la muerte de la mujer. Si nosotros no tenemos, punto número uno, recursos adecuados para que la propia policía pueda realizar esta vigilancia y ver que se están cumpliendo las medidas de protección, si no tenemos integrado
un adecuado centros de emergencia de mujer para que puedan brindar un soporte a las víctimas. Si no realizamos a través del Ministerio de Educación una adecuada concientización a nivel de la población de la igualdad de derechos y demás, ¿cómo pretendemos un cambio? La sanción o el incremento de la pena no lo va a conseguir. Este es un tema bastante importante, la política educacional, porque a veces, reitero, creemos que aumentando la pena ya no va a haber feminicidas, cuando la cultura machista, el estereotipo de género siguen persistiendo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de paradigma en la educación, los programas educacionales no están planificados y no tienden justamente a buscar que hombres y mujeres tengan la posibilidad de tener una cultura inclusiva, no exclusiva ni patriarcal, ¿no? Entonces, es importante la política social. El tema del miedo, doctora, el miedo. Eugenio Raúl Zaffaroni ha escrito el libro de la criminología mediática. En este libro de la criminología mediática nos dice, está bien, hay inseguridad, pero si hay inseguridad 60, los medios los suben a 100 o a 120 y entonces crean miedos que realmente son artificiales porque están manipulando. El tema del miedo puede ser una justificación, le pregunto, una justificación, ya que estamos hablando de cualquier ley, ¿no es cierto? Una justificación para que se atente con el principio de legalidad, por ejemplo, para que se atente con el principio de proporcionalidad de las penas, por ejemplo. Ese es un punto bastante importante porque, a decir verdad, si nosotros estudiamos el proceso de la dinámica legislativa, el miedo o el malestar social, esta disconformidad, es una de las fuentes de la fase prelegislativa, pero no estamos hablando de la fase legislativa, o no estamos hablando de la fase final de la fase prelegislativa, que sería la propuesta del proyecto de ley. Eso quiere decir que es válido el miedo, pero ese miedo tiene que ser analizado y justamente ver las raíces y la magnitud real del mismo. Bajo esa premisa, efectivamente, el miedo puede ser un motor, pero tiene que ser lo suficientemente analizado para que no, sobre texto de ese miedo, no se sobrecriminalice o se intenta transgredir principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí viene un punto importante. Yo en alguna oportunidad he tenido la mala fortuna de ver cómo en algunos casos, inclusive, ¿no?, en algunas sentencias, cómo se dice que se puede transgredir el principio de legalidad porque la sociedad así lo quería, ¿no? Entonces, cuando tienes a veces algunas situaciones mediáticas, ya inclusive estamos hablando ya de aplicación de la norma, esos principios de legalidad que debería ser nuestro bastión en el derecho penal, se flexibiliza. ¿Por qué? Por otros fines que son más allá de los técnicos y que no deberían estar justificados. Por eso es importante a nivel de técnica legislativa, al menos en materia penal, tener en cuenta los principios que dijo el doctor Robinson: legalidad, proporcionalidad, mínima intervención. ¿Cuántas veces en el ámbito de derecho penal tenemos cosas que tranquilamente en el derecho administrativo podrían encontrar una solución más adecuada y menos costosa para el Estado? Ahora, el tema de la criminalidad organizada ha traído como consecuencia una ley previa, que es la 30.077, si mal no recuerdo, donde se hace una descripción, pero sin embargo todavía con esa ley no se llega a tipificar el delito de organización criminal. Es recién cuando se modifica el artículo 317 del Código Penal, donde se establece por primera vez como tipo penal el crimen organizado, la organización criminal, para ser más precisos. Lamentablemente, y usted lo debe de haber visto, lamentablemente, a nivel de la aplicación de esta ley, se ha hecho uso y abuso
uso y abuso del tipo penal porque aparentemente lo permite, porque no hay una descripción como lo exige no solamente la Constitución, sino las convenciones también supranacionales, yendo en la redundancia, perdonen, y el título preliminar que sea taxativo, cierto, escrito, inequívoco. A pesar de que eso se exige, lamentablemente los tipos penales no son establecidos así. Eso yo considero que tiene dos razones. Una, que yo no la manejo mucho, que es la técnica legislativa, porque para hacer leyes hay que tener técnica legislativa. No cualquier abogado puede hacer leyes, ni proponer leyes, ni estructurar leyes. La técnica legislativa, uno, y lo otro es el tema de una interpretación lata y el abuso justamente del derecho penal y del proceso penal, de la prisión preventiva, por decir algo, cuando se dice qué es una organización criminal. ¿Qué comentarios le merece eso, doctor? Justamente hay un punto importante que usted reflexiona y que es bastante oportuno mencionar, y es justamente que la técnica legislativa, bueno, existe en nuestro país un manual de técnica legislativa. Ese manual es casi una reproducción de manual de la doctora García Escudero, quien se encarga de ver este ámbito allá en España. Es importante, justamente sobre pretexto de resguardar esa seguridad, esa estabilidad, esa calidad normativa, que la ley o que la norma sea lo suficientemente clara. Cuando una norma es clara, existe menor espacio a que el operador jurídico arbitrariamente interprete a su parecer o pueda generar diversos criterios interpretativos a través de jurisprudencia que inclusive puede llegar a ser divergente en diversas salas. Entonces, cuando tú mejoras la calidad de tu norma, la posibilidad de interpretación se reduce, pero no en mala manera, sino de una forma adecuada, porque ya sabes cuáles son los contornos de lo que tú estás regulando. Yo me acuerdo, aquí hay un ejemplo bastante claro. Irnos al otro extremo a pedir una taxatividad así al 100% nos pondría como el caso de los romanos, que los romanos intentaron al hacer el digesto un texto bastante claro, pero ante esta situación la mente siempre es más corta que la realidad. La realidad a veces supera lo que podemos imaginar y muchas veces habían nuevos supuestos que no estaban regulados. Entonces, cuando nosotros también nos vamos al otro extremo de proponer y decir, no, todo tiene que estar taxativamente y claramente normado, también podríamos caer en el extremo de dejar algunos vacíos. El punto es un punto medio, un punto donde esté claramente determinado, obviamente con los espacios de flexibilidad, pero que no transgreda nuestros principios. El gran problema que tenemos es que efectivamente tenemos normas no solamente mal redactadas a nivel de frases ambiguas o términos ambiguos, sino también mal redactadas inclusive hasta gramaticalmente. Y una coma, definitivamente, inclusive hasta dentro de un ámbito de una regulación, puede cambiar mucho el sentido interpretativo. Yo me acuerdo que hay algunos tipos penales donde tranquilamente, muchas veces, el Ministerio Público dice, bueno, se cumplió el requisito solamente con este término, pero es que te dice una I y no quieres leer esta I. Y esta I te implica que copulativamente tienen que concurrir estos dos elementos, pero a veces no lo quieren ver de esa manera. Entonces, el usar un adecuado lenguaje, el usar los términos claros, evitar los términos vagos, hace que la aplicación normativa sea clara. En el ámbito del crimen organizado, evidentemente eso también surge de todo un bagaje y una lucha bastante fuerte, como también ocurre con el ámbito de la corrupción y como también ha ocurrido inclusive con el tema de la implementación de la trata. Si usted verifica las modificaciones constantes en trata, desde el primer momento se decía que eran personas especialmente protegidas, los menores y las mujeres. Tardaron muchísimos años en poder hacer una modificación que incluyera estas agravantes. Entonces uno se pone a plantear, si bien es cierto, no te dicen reproduce tal cual, ¿no? Los convenios o los instrumentos internacionales, ¿qué tan difícil puede ser intentar sacar la esencia y hacer en un primer trabajo una transposición adecuada? Y solamente para ir acotando un punto más, la técnica legislativa, si bien es cierto, es algo que usualmente no solemos estudiar en las escuelas, probablemente debería ser algo que sí lo hagamos. ¿Por qué?
Porque mientras mejores normas tengamos y nosotros nos consideremos agentes de cambio, que creo que esa es la nueva visión que tendrían que tener los estudiantes de Derecho principalmente, van a saber que todos esos conocimientos no solamente es voy a aplicar, sino que puedo generar un cambio de una mejora. Entonces, no simplemente intentar limitarlo a un sector, que es lo que ocurre hoy en día, un sector muy reducido de personas que a veces solamente saben de técnica y no saben del tema de fondo, sino que gente que sepa de tema de fondo y de técnica para que puedan materializar esas mejoras. Obviamente integrados con ¿qué? Con todas esas políticas que también deben regir para que el delito en sí, tanto su sanción como su prevención, pueda ser eficiente. Porque las personas de la sociedad que desean es un sueño la erradicación de muchas cosas y probablemente nunca se consiga, pero al menos una disminución eficiente es lo que se debería de buscar, ¿no? Eso es lo que se debería de buscar. Nos vamos a un corte, volvemos en unos minutos. Bien, yo quisiera entrar de lleno a un tema que actualmente está siendo discutido desde un punto de vista técnico, jurídico, convencional, constitucional y desde un punto de vista político. Me estoy refiriendo a esa ley que acaba de ser aprobada, pero que todavía no entra en vigencia, a la ley de imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Se dice que esta ley está propiciando la impunidad, que es una forma encubierta justamente de proteger a los que han cometido atrocidades en el pasado, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Heredia? Bien, es un tema evidentemente bastante
sensible tal vez en un estado como el nuestro, pero es importante inclusive que nosotros nos remitamos a los orígenes de la lucha contra esos crímenes internacionales, porque en sí los crímenes de lesa humanidad son crímenes de connotación internacional, porque no solamente afectan a los países que están en conflicto, sino también a la comunidad en sí, porque trastoca la paz, ¿no? Bajo esa perspectiva, siempre es importante porque muchas veces solamente nos remontamos históricamente a la Segunda Guerra Mundial y esto no debería ser así. Deberíamos remontarnos probablemente a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se intentó perseguir al Kaiser y huyó, la reina, la emperatriz Guillermina de Holanda, cuando le pidieron que le facilite la extradición de él, dijo que no le iba a entregar justamente porque hasta ese momento no había una disposición normativa que regulase o castigase esos hechos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, fueron hechos sancionables y que se buscó de alguna manera castigar esta situación, no es menos cierto que hubo un primer viso de ¿qué? Principio de legalidad, que ha regido desde tiempos las bases sólidas de nuestro derecho penal. Posteriormente, obviamente, este sistema y fue lo que impulsó que se vaya recogiendo a través del Estatuto de Nuremberg y los demás estatutos, ¿no? De Yugoslavia y la Ruanda, también formas para castigar este tipo de hechos y que hemos culminado hoy en día con el Estatuto de Roma. Y ahí venimos en este punto. Perú suscribió el Estatuto de Roma, Perú forma parte del Estatuto de Roma, Perú reconoce, pero a partir del momento de la suscripción de estos hechos. Hacia atrás, el propio estatuto te dice que no va a poder perseguir este ámbito. ¿Por qué? Porque no podemos, a pesar de que sea una normativa internacional, transgredir principios básicos que son consustanciales a los ordenamientos jurídicos para justamente darles esta estabilidad. Desde esa perspectiva, siempre el principio de legalidad ha sido un punto de partida. Se comprende también que obviamente el derecho penal internacional, porque los crímenes de lesa humanidad no pueden verse apartados del derecho penal internacional, tiene un sustento a través del derecho consuetudinario, porque esto es lo que ha ido solidificando y que posteriormente se vaya reflejando en unas normativas positivas. Bajo esa premisa, y atendiendo también que Perú sí ha suscrito esa posibilidad de que no sean imprescriptibles en adelante, hizo una reserva hacia atrás, es técnicamente y coherente con nuestro ordenamiento la propuesta de que efectivamente hacia atrás no podría aplicarse esta imprescriptibilidad. El gran problema que nosotros tenemos es el siguiente. Cuando analizamos un hecho o una norma, si bien es cierto, esto puede tener una repercusión ante determinadas personas, no es menos cierto que al menos dentro de un debate jurídico deberíamos analizar jurídicamente la estructura de la norma y los fundamentos de reforma de la misma. Dejando de lado, al menos en este ejercicio, a quién podría beneficiar y a quién no. Si sacásemos ese elemento, probablemente veríamos, ¿no?, la parte consuetudinaria, la parte constitucional y el principio de legalidad. Y ante una tensión, evidentemente, tal como lo reconoce el propio sistema de justicia peruano, porque existe un manual de políticas públicas de la reforma del sistema de justicia, uno de los fundamentos y uno de los principales bastiones es conseguir justamente esta solidez de nuestro estado de justicia, una adecuada estabilidad normativa. Se comprendería que existiría una tendencia hacia el principio, la protección del principio de legalidad. Entonces, bajo esa perspectiva, la impunidad no es que se esté consiguiendo, porque hay que recordar que estos hechos son perseguidos por los delitos que se tenían bajo ese contexto dentro del Código. Pero además, el Pacto de San José de Costa Rica, a diferencia de los demás, digamos, tratados, como la Declaración, el Convenio de Derechos Humanos Europeo, etcétera, el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica habla del principio de legalidad, punto. No habla además del derecho internacional como hacen los otros tratados. Habla del principio de legalidad en el artículo 9 y no dice más. Entonces, ¿por qué nos regimos? ¿Nosotros nos regimos por el europeo o nos regimos por el americano? Ahí hay un punto de partida, porque inclusive a veces
Y esto es importante destacar y aprovecho su espacio para comentarlo. Muchas veces en temas de crímenes de lesa humanidad y en este tipo de hechos que pueden ocurrir en un Estado, las personas erróneamente piensan que la Corte Penal Internacional vendría a ser como una segunda instancia. Y no es una segunda instancia, actúa bajo el principio de complementariedad. ¿Y cuál es el principio de complementariedad? El principio de complementariedad te explica lo siguiente: solamente voy a entrar a tallar si es que el Estado no persigue estos hechos. Ahora, planteemos el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si el Estado peruano persigue estos hechos, pero a mí no me convence? No puedo ir por la Corte Penal Internacional, tendría que irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la vía y el mecanismo está habilitado bajo cualquier cuestionamiento o cualquier crítica. Entonces, decir que hay un espacio de impunidad es decir que nadie va a perseguir estos hechos cuando existe ya normativamente ciertos delitos a través de los cuales se podrían subsumir esos hechos, y ante cualquier cuestionamiento, porque podría darse sobre la forma en la que se están resolviendo los casos, tienes la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para seguir cuestionando esos hechos a ese nivel. Y lo puedes conseguir, pero no dentro del ámbito de la Corte Penal Internacional, porque cuando se creó bajo un principio, complementariedad, no es una doble instancia. Así es. Estamos con el tiempo, pero sin embargo yo quiero aprovechar la presencia de la doctora para preguntarle sobre la modificación que ha sufrido la ley procesal penal con respecto al allanamiento. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Las últimas reformas que se vienen dando dentro del ámbito procesal y que también me parecen importantes porque inclusive hemos visto también algún impacto en el tema de los partidos políticos, y eso también los hemos estado visualizando, de alguna manera, algunas de ellas a nivel de exposición de motivos sí que justifican adecuadamente esto. Hay otras en las que efectivamente aún quedan, digamos, un poco en relieve algunos aspectos puntuales. Desde mi perspectiva, yo creo que inclusive tendríamos que remontarnos un poco más atrás, y es el trasfondo de estos actos. Se supone, por ejemplo, en el tema de los partidos políticos, cuando nosotros analizamos la persecución de los mismos, vemos el bien jurídico protegido. Tenemos que ver cómo se han importado estas normas, porque no es que hayan sido de nuestro país, y tendremos que ver el sustento constitucional por el cual se protege ciertos hechos. Luego analizar a través de la perspectiva del principio de mínima intervención si es que realmente es importante verlo desde nuestro ámbito. En el ámbito del allanamiento, verificar justamente el sustento constitucional de la defensa. Desafortunadamente, el derecho de defensa muchas de las veces está analizado, se ha descrito en múltiples jurisprudencias, las distintas manifestaciones que se tienen y cómo debe ser garantizado, pero desde otra perspectiva bastante fuerte, digamos, y social, muchas veces se dice que el diseño del proceso penal tiende a favorecer al procesado en lugar de las víctimas, y que por eso uno propone o promueve, otorgándole garantías a alguna situación que ellos podrían aprovechar para poder eludir la justicia. Pero yo me planteo lo siguiente: si no existieran procesos con garantías, si no se le brindase digamos, mínimamente un estándar sobre cuál realizar ciertas actividades, si nosotros estuviéramos en ese lugar probablemente las exigiríamos, pero como no estamos allí y no existe ese tipo de razonamiento, las personas dicen menos garantías, mejor para poder perseguir, pero en realidad las garantías existen justamente para evitar ¿qué cosa? El abuso de poder. ¿Cuál es el principio tácito de nuestro ordenamiento jurídico? Principio de interdicción de la arbitrariedad. El principio de la interdicción de la arbitrariedad se puede ver en un doble impacto: respeto del principio de legalidad y una adecuada motivación de las resoluciones. Ciertamente, necesitas la confluencia de esos dos elementos para que todos tus pronunciamientos evidentemente no sean por una decisión caprichosa del legislador, del órgano jurisdiccional, sino porque son realmente fundadas en derecho. Remontar los pasitos atrás en cuanto a decisiones desde el ámbito procesal e inclusive desde el ámbito penal van a hacer que tal vez nosotros podamos tener una visión amplia. Y como decía, todo problema jurídico inicia siendo un problema social. Si nosotros simplemente cerramos los ojos y miramos el problema como si fuese un papel o un caso en concreto, no llegas al trasfondo del asunto. Recordemos que una ley es una ley de aplicación general, no tiene nombre propio. Por tanto, lo que se está proponiendo va a impactar no a una sola persona, sino a diversos ciudadanos.
ese es el contenido esencial de la ley. Entonces, así se tiene que redactar justamente para tener unas normas estables, coherentes y que puedan ser insertadas y respetadas. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean legitimadas. Y la legitimación viene cuando nosotros respetamos lo que está en el ordenamiento. Porque se está criticando en el sentido que cómo puede ser posible que tengan que tener presente a un abogado en el allanamiento, porque esto prácticamente obstruiría la investigación. ¿Cómo puede ser posible que esté presente el allanado en el momento de la diligencia? Tendríamos que esperarlo, qué sé yo. Entonces, siempre creo que la filosofía también entra a tallar aquí. ¿Qué se dice que es el derecho? El derecho es el conjunto de normas que tiene un valor supremo, y ese valor supremo es la justicia. Sin justicia no hay derecho, y justamente el proceso penal tiende a evitar que a un inocente lo condenen, a un inocente lo condenen, o tienden a evitar que a un culpable le apliquen una pena desproporcional. Entonces, eso es buscar la justicia. ¿Cómo puede decirse que esta modificación, al garantizar el derecho de defensa, que esté el abogado, no necesariamente particular, porque en nuestro país, como usted lo ha dicho, esta ley no solo es para fulano o sutano, esta ley es para todos. En nuestro país los de a pie generalmente no tienen para pagar abogado. Entonces, cuando se exige que esté el abogado, es que puede ser un abogado privado o un abogado, un defensor público, igualmente, ¿no? Entonces, creo que la modificatoria, según mi modesto entender, está bien. ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema en concreto? Claro, efectivamente, y ahí probablemente también hay un análisis desde la parte de la defensa, ¿no? O sea, como abogado defensor uno siempre busca que exista un proceso lo suficientemente claro y lo suficientemente adecuado para que los actos procesales en realidad se celebren de manera correcta y no exista ningún tipo de discusión. Brindando las garantías, efectivamente, lo que pueda surgir a partir de esos actos procesales, en este caso de este allanamiento, pueden surtir tanto para efectuar y desvirtuar, ¿no? Digamos, la imputación que se está buscando, o para tener algunos elementos que podrían servir justamente para, dentro del proceso, verificar esa imputación que se viene dando. Pero se tiene que dar dentro de un marco adecuado, dentro de un marco de los respetos. Hemos visto intervenciones en los medios de comunicación que estaban de más que estuvieran siendo difundidas, ciertamente, porque eso en nada va a impactar, digamos, al acto celebrado. Entonces, hay ciertos hechos que en realidad, de alguna manera, se instrumentalizan a las personas que están detrás de estos procesos, y que sea un proceso, digamos, donde participen de determinados elementos que puedan ser llamativos, no quiere decir que tenga menos derechos. Ya pasaría como cuando se revisaba la sentencia de New York Times versus Sullivan, y uno dice, oye, determinadas personas tienen un poquito menos de flexibilidad en diversos derechos. Sí, pues, pero no estamos hablando de unos derechos fundamentales que no deberían ser transgredidos, como el derecho de defensa. Podemos hablar de un poquito de intromisión en algunos derechos, como por ejemplo el honor, ya, poquito, porque es personaje público y demás, hasta cierto punto, no hasta el núcleo duro. Derecho de defensa es un derecho incólume que está desde el inicio, no puede ser transgredido y se tiene que brindar las garantías adecuadas. Se habla de los medios, la presión mediática, los juicios paralelos, y lo que más se comenta es esta presión mediática para lograr un resultado en las resoluciones judiciales. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Es el último corte. Esta es la hora.
como decíamos antes de irnos al corte, que la presión mediática, los juicios paralelos, los medios, generalmente se dice que presionan a los fiscales, a los jueces, etcétera, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte yo me estoy dando cuenta que no solamente el destinatario de esta presión mediática es el operador jurídico juez o fiscal, sino también los legisladores. ¿Es así o no, doctora? Es así, porque inclusive hace un par de años atrás salió un reporte justamente de la actividad legislativa de nuestros congresistas y salieron la cantidad de proyectos de ley que ellos daban al Congreso, como viéndolo como una especie de índice de producción, como que si esto fuese algo adecuado. Pero en realidad la calidad legislativa no se mide a partir de cuántos proyectos tengo, sino es cuántos proyectos se convirtieron en ley y cuántas leyes de estas son eficientes. El problema radica en lo siguiente. Hay una presión, obviamente, porque también, si vemos en la fase prelegislativa, los medios de comunicación son agentes que ayudan a trasladar la problemática, pero no deberían de generar un impacto tal como para desformar lo que se está planteando. El gran problema que tenemos es que muchas de las propuestas generadas a golpe de telediario, como se dice comúnmente, se modifican constantemente. ¿Por qué? Porque no son reales, porque no tienen efecto, o peor aún, se mantienen estables, pero no existe ningún proceso que regule esta situación o que castigue este caso recogido normativamente. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos en nuestro país. No hay una evaluación poslegislativa. En otros países también se ha discutido esto y efectivamente la evaluación poslegislativa a veces es realizada por otra entidad que también pertenece al Estado, pero que evalúa eficientemente cómo se ha ido empleando o aplicando esta norma y cuáles son los resultados. Ese es el quid del asunto. Si yo creo algo es para que funcione. No la creo simplemente para que alguien diga lo creó y ya está, sino cuál es el efecto normativo que se tiene para poder posteriormente hacer un reajuste. Pero lo que nosotros hacemos es generar una norma, promulgarla, tenerla y nuevamente generar una norma, pero sin haber hecho un estudio así pormenorizado de qué fue lo que falló. Y volvemos a generar una nueva propuesta, pero no sabemos qué había fallado el anterior. Por lo tanto, esta nueva propuesta también tiene errores y no sabemos cómo va a seguir ejecutándose. ¿Y dónde radica? Si son errores o falencias normativas, falencias operativas, porque puede ser que alguna de las falencias operativas a nivel presupuestal que no se le ha dado a alguna entidad no puede ejecutar adecuadamente. Eso también lo vemos, ¿saben qué? En el análisis económico de la ley. Se dice de que ninguna va a generar gastos para el presupuesto, pero mínimamente pensemos en algo lógico. Si yo genero una nueva ley, ¿voy a tener que capacitar a las personas? Sí. Esa capacitación me va a costar el capacitador y me va a costar esas horas hombre de esas personas que estoy capacitando. Si ni siquiera yo he proyectado cuánto puede costar y cuántas capacitaciones necesitarán y cuánta gente voy a tener que disponer para que se ejecute ello, ¿puedo decir que no va a costar nada y que eso es gratuito? Eso no es verdad. Ese es un gran problema que tenemos dentro de nuestra previsión de los proyectos y que se traslada y se traslapa y se traslapa y genera justamente también estos visos de inaplicabilidad o de falta de eficacia normativa que tenemos. Voy a aprovechar, solo es un decir, ese paseo que usted se ha dado desde el punto de vista académico por Salamanca, por Madrid, incluso por Italia. Usted ha estado en una estancia doctoral en la Universidad TRE de Italia. Voy a aprovechar esos conocimientos, no solo académicos, sino también de las realidades de esos países, para preguntarle sobre un tema que aquí en América Latina se da, que es el famoso lawfare, la utilización del sistema judicial penal para perseguir a los enemigos políticos, para sacarlos de circulación, es decir, para hacerles una campaña mediática y generar de repente procesos penales, mandarlos a la cárcel, etcétera, etcétera. Aquí en América Latina eso es moneda corriente, se ha dado en Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, en Perú, etcétera. Y en Europa también se da eso. ¿Usted ha visto esa clase
de utilización así tan grosera del sistema judicial penal? A esa magnitud no se ha visto. Evidentemente, por ejemplo, en temas de estos delitos de corrupción, cuando estuvieron las grandes cabezas, por ejemplo, en el caso del PSOE y el PP, y se vio lo de la contabilidad A y B, sí fue bastante notorio. Sí hay algunos casos, muy poquitos, donde se persiguen algunas personas que han tenido cargos muy elevados dentro del Estado y familiares que también, a decir verdad, aprovechándose de estos cargos tan importantes que han tenido estas personas, también saltaron en el ámbito mediático y se les está investigando por otro tipo de delitos, ni siquiera corrupción, sino por temas inclusive vinculados a trata de personas. Suele haber, sí, un ojo clínico que se fije en una que otra persona, pero no a la magnitud que tenemos aquí, donde nosotros podemos verlos hasta en pijama a muchos de ellos. O sea, esas cosas no se visualizan, existe un respeto bastante más sólido a los derechos. A lo que me refiero, aparte de la presión mediática, es a que, por ejemplo, ¿no? Mi enemigo es Juan Pérez, y entonces utilizo mi poder político, económico, para tener a los medios a mi disposición y que los medios comiencen a satanizar a Juan Pérez sin que él haya cometido nada, comiencen a satanizar a Juan Pérez, a crearle un ambiente de desprestigio y después imponerle corrupción, organización criminal, y por ahí se prestan algunos fiscales, algunos jueces a abrirles una carpeta, un proceso penal, requerimiento de prisión preventiva, y tengo a Juan Pérez, mi enemigo político, sin que haya hecho nada, en la cárcel. Eso ha sucedido aquí en Perú, en América Latina, con Lula, por ejemplo, con Correa en el Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, etcétera. O sea, la utilización del sistema judicial penal para sacar de circulación a los enemigos políticos o incluso empresariales. Aquí allá no ha ocurrido eso, porque también hay que entender el perfil que tiene el magistrado de allá. El magistrado de allá también se guarda mucho en este ámbito. Inclusive tenemos que tener en cuenta que hasta las declaraciones, está una entidad dentro del propio Poder Judicial y dentro del propio Ministerio, la Fiscalía de allí, que restringen la forma en la que se vuelca esta información al público. Más allá de eso, inclusive el Colegio de Periodistas, al menos de España, intenta de alguna forma controlar lo que se viene diciendo en los medios de comunicación. Si nosotros nos vemos en los programas serios, esto no ocurre. ¿Dónde podría ocurrir? Y sí ocurre algunos comentarios en los programas que sería la prensa rosa, ¿ya? La prensa que por allí comenta algunos casos de personas mediáticas, digamos, del entorno artístico y que pueden haberse visto vinculados de ellos. Ellos sí, a veces transgreden un poquito, pero evidentemente como se les considera como una prensa no muy seria en estos aspectos, no tienen un impacto respecto a los magistrados en ese ámbito. Usted ha estado en esas universidades, ha visto el perfil de los estudiantes, el perfil de los catedráticos, de los profesores, y ahora que ha vuelto a nuestro país y está enseñando incluso en el doctorado de la USIL, ¿qué nos puede decir sobre la enseñanza universitaria? ¿Cómo ve la universidad en nuestro país, la enseñanza universitaria, las universidades en nuestro país? Considero que algo que nosotros tenemos que ir motivando, y creo que es un buen punto de partida que nosotros lo vayamos haciendo, por ejemplo, con las nuevas generaciones a nivel de pregrado, es justamente enseñarles a cómo tener un análisis crítico desde el inicio, desde los primeros ciclos. No simplemente decir lo que el docente dice o lo que escribió en su manual o lo que escribió en su libro. Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que no tienen que estar de acuerdo conmigo, pueden opinar totalmente distinto, pero fundamentar por qué. Esa capacidad de argumentar por qué es justamente lo que te va a diferenciar. Si no, nunca existiría en un proceso posiciones contrapuestas. No está la del fiscal, no estaría la del abogado, no está la del demandante, no estaría la del demandado. Siempre en derecho
hay bastantes puntos que son argumentables, el tema es cómo fundamentas. Considero también de que poco a poco se están introduciendo algunas asignaturas que llevan este punto de reflexión como argumentación jurídica. Los docentes tenemos también una formación también que va nutriéndose un poquito con estas experiencias de vida y que intentamos transmitirles a los estudiantes para que ellos puedan, como vuelvo a reiterar y había mencionado al inicio, ser agentes de cambio, ya no simplemente unos operadores jurídicos que van a chequear su código y van a decir, esto es lo que dice y así lo aplico, y que lo que dice el acuerdo plenario tal lo voy a señalar porque lo han dicho en un acuerdo plenario y yo lo voy a aplicar, porque no por nada existe la posibilidad de que hasta un propio juez se pueda apartar siempre y cuando considere que este razonamiento, que el que está poniendo es acorde a la Constitución y este no. Entonces, esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de análisis crítico es la que se tiene que ir motivando. Veo que hay una buena voluntad, pero creo que todavía hay que incidir un poco más en este aspecto, en todos los niveles, obviamente, ¿no? Tanto en pregrado como en posgrado. Operadores jurídicos. Tenemos el derecho penal, el derecho procesal y todos los derechos estudiados en las universidades, y como abogados a veces nos encontramos en un proceso penal en cualquiera de las partes. ¿Usted cómo ve la calidad, cómo analiza la calidad, por lo menos en el ambiente donde usted se desenvuelve como abogada penalista, cómo ve la calidad de los operadores jurídicos, fiscales, jueces, tanto en sus intervenciones en audiencias, que ahora se ve pues en público, ¿no? Todas las audiencias, como en la calidad de las resoluciones, no solo de los de primera instancia, sino incluso, como usted lo ha dicho al inicio, en la Corte Suprema, en las casaciones, en los acuerdos plenarios, que a veces son contradictorios. ¿Cuál es su opinión con respecto al operador jurídico en nuestro país? Yo alguna vez he tenido la oportunidad de poder platicar con muchas personas que se dedican, ¿no? Que son magistrados, y puedo percibir que hacen una buena labor y considero que ahí también hay otros elementos que hay que considerar. También uno no puede dejar de lado algunos factores que influyen, como por ejemplo el hecho de muchas veces demandan, ¿no? Y es válido un tema de una estabilidad mayor, un tema de un trato más adecuado. Hasta hace un par de años existía una situación bastante menos favorable, ¿no? Y eso, por ejemplo, el hecho de que uno no se sienta tal vez en algunos supuestos, no también reconocido laboralmente o estable a pesar de la sobrecarga que tú tienes, o no tener insumos operativos que te puedan ayudar a tener una mejor producción y que se te esté pidiendo como punto de medición tu cantidad de producción y no la calidad de lo que estás haciendo, tal vez ejerce una presión sobredimensionada. Entonces, si nosotros vemos también a nuestros operadores jurídicos, donde están rodeados de algunas falencias que no son, digamos, académicas, sino que son operativas, ¿cómo pedir o exigir también un mejor servicio, un pronto servicio, cuando no le generas condiciones? O sea, eso también es un asunto que se tiene que ver desde otro ámbito para poder complementar. Ahora, en formación académica yo sí he visto, al menos he tenido la suerte probablemente de tener magistrados que son que razonan bastante bien, que expiden sus resoluciones de manera bastante correcta, magistrados, fiscales también bastante jóvenes, que realmente cuando ven que no hay indicios de la comisión de algún hecho ilícito, no tienen temor en archivar estos procesos. Y me parece adecuado, porque efectivamente mantener o intentar perseguir alguna investigación cuando se sabe que no va a llegar a un buen puerto es generar un sobrecoste al Estado. Y me parece que hoy en día existe también muchas personas que ya tienen una formación bastante más sólida y un carácter más sólido como para poder decir, aquí no hay nada, o realizar una investigación adecuada. Entonces, pero es parte de ir formándolos y teniendo un mayor criterio y darles las condiciones para que ellos puedan trabajar adecuadamente. Independencia. Independencia. La independencia del magistrado, ¿usted cree que se menoscabe con esa ratificación de la Junta Nacional de Justicia ahora y antes del Consejo Nacional de la Magistratura, que cada 7 años tienen que hacerle a los magistrados? ¿Esa ratificación existe en otros países, por ejemplo en España, en Italia?
que a los magistrados cada 7 años la Junta Nacional de Justicia o su símil los tenga que ratificar? ¿Eso no atenta contra la independencia o también hay en esos lugares? Porque he escuchado a algún abogado que ha señalado que en ninguna parte del mundo existe la ratificación de magistrados como existe aquí en nuestro país. Me parece a mí que la herramienta de la ratificación, siempre y cuando se ejecute de manera adecuada, viendo los valores que están establecidos y los criterios que están previstos, es un insumo que sirve para controlar la labor del magistrado. Me parece que sí es un buen mecanismo de control, sobre todo en un estado como el nuestro, donde hemos tenido también personas que vienen y que a veces no tienen las condiciones bastante sólidas. No digo que sean todos, pero efectivamente siempre es bueno pasar un proceso de verificar cómo vamos, ¿no? Una retroalimentación, un feedback y ver si se cumplen algunos estándares de calidad. Porque al final, un magistrado, ¿qué está haciendo? Está administrando justicia, está resolviendo conflictos y mínimamente lo que uno desea es que este magistrado tenga las condiciones y acredite. Por ejemplo, hago un símil. Imaginemos un médico que tiene una especialidad. ¿Acaso el médico que tiene la especialidad no pasa una revalidación? Él está operando, él es el cardiólogo, él es el ginecólogo, él es el oftalmólogo. Su especialidad tiene una vigencia. ¿Por qué? Porque necesitas en ese tiempo volver a acreditar que tiene todavía estas facultades, que lo está ejerciendo de manera adecuada. Entonces, tampoco habría que satanizar este proceso, evidentemente siempre y cuando se haga dentro del marco de lo que corresponde y los parámetros. ¿Existe esto en otros países? No lo he podido precisar, eso sí sería bastante honesta, si es que existe este aspecto en otros lugares. ¿Cuánto de verdad se da cuando se dice que el que estudia triunfa? Y esto va para los alumnos. Porque hoy día he estado repitiendo eso, viendo su currículum. Yo la veo joven, tiene un currículum extraordinario, se lo he dicho. ¿Cuánto de cierto hay en que el que estudia, triunfa? ¿Qué les puede decir ya como colofón de este diálogo que hemos tenido hoy día a los estudiantes de Derecho, a los colegas con respecto a la capacitación, al estudio permanente? Algo que es importante es justamente la constancia. La constancia y la humildad, porque para poder aprender tienes que reconocer que no sabes mucho y que siempre hay algo que puedas obtener de conocimiento de cualquier persona, y eso es importante saber. Yo recuerdo alguna vez en alguna reunión tuve la oportunidad de que el doctor Gimbernard Ordeix, que fue mi maestro en la maestría, ¿no? Él nos explicaba algunos conceptos y nosotros jóvenes, ¿no? Todos de 23, 24 años, le hacíamos preguntas y él respondía con mucho cariño, inclusive muchas veces con una sonrisa, ¿no? Nos hablaba de manera bastante amigable y es una de las personas más cariñosas que yo pueda haber visto. Y es un grande del derecho. Lo mismo mi maestro, que es el doctor Manuel Cancio Meliá, es una persona súper amable, o el mismo doctor Miranda Strampes, que ya no se encuentra con nosotros, pero una de las personas más amigables, más cariñosas y una mente bastante brillante. Entonces, lo que pude extraer de todo ello es que necesitas constancia, disciplina, porque la disciplina es la que genera justamente que tú puedas seguir avanzando y sobre todo humildad. Cuando tú tienes esa confluencia de 3 factores más el factor suerte y la suerte y la oportunidad se te va a brindar siempre y cuando tú trabajas de manera limpia y de manera correcta a lo largo de tu vida, siempre habrá oportunidad, siempre habrá alguien que te pueda ver y te pueda dar esa mano para que tú puedas seguir creciendo. Entonces, cuando te confluyen todos esos elementos, tendrás los ingredientes principales para poder conseguir o ser exitoso en la vida. No solamente se trata simplemente de conseguir algo y acumular dinero o sentirse mejor que otra persona, porque cuando yo he visto también esto aquí en nuestro país, a veces alguien consigue algo y se siente superior, pero tú, cuando a veces has caminado un poquito más, te das cuenta que la vida no es así y uno se pregunta, y eso sí es cierto, ¿no? En algún momento dices, ¿hasta dónde puede llegar esa forma de pensar y esa forma de ser? Porque cuando tú sientes que ya llegaste a lo máximo, simplemente te estancas.
la soberbia genera un estancamiento, porque consideras que no hay nada más allá de lo que ya conseguiste. Y eso no es algo compatible con la posibilidad de ir creciendo e ir cultivándote como persona y como profesional, pero sobre todo, vuelvo a reiterar, como persona. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la verdad, este programa se ha engalanado hoy día con su presencia. Yo quiero, antes de despedirnos, que la productora no nos saque tarjeta roja. Quiero decirles que la próxima semana va a estar con nosotros el doctor José Antonio Ñique de la Puente. Vamos a tener con nosotros y voy a dejar a la doctora que dé sus palabras de despedida. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Robinson, por permitirme compartir este espacio con usted y con sus oyentes. Para mí ha sido bastante grato estar en este espacio académico con una persona muy reconocida en el ámbito de derecho, también enseñando en el pregrado de San Marcos y en el posgrado también, doctor. Entonces, es un lujo poder estar con usted el día de hoy, también en el mismo lugar donde estuvieron bastantes amigos, ¿no? La doctora Milla, el doctor Camarena. Entonces, es una gran oportunidad que se tiene en este espacio académico, que espero que lo sigan viendo y se sigan nutriendo de todas nuestras experiencias y del conocimiento también del doctor Robinson, para que sigamos creciendo y mejorando todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y con ustedes hasta el próximo lunes. Hasta entonces.